Ya, nos habíamos quedado en este caso en la regla del uso de la G. Ok, ¿en qué casos rige el uso de la G? Ya, por ejemplo, vamos a ponerlo bien. Ya, en las palabras que empiezan con el prefijo griego geo, ¿no? Que significa tierra. Por ejemplo, geografía, geología, geodesia, geólogo o geometría. En palabras que comienzan por legi, legis o gest, ¿no? Que se escriben con G. Por ejemplo, legible, legión, legislatura, gestión o gesticular. Excepciones a esta regla están en lejía, lejos, lejanía o lejísimos, ¿ok? Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo terminan en ger o en gir o en gerar se escriben con G. Por ejemplo, recoger, acoger, exigir, surgir, exagerar o aligerar. Y sus formas verbales, o sea, no solamente, por ejemplo, exagerar no solamente es cuando se escribe el término exagerar, sino si de repente yo quiero conjugarlo y decir exagerado, ¿no? Lo estoy, por ejemplo, lo adjetivizo, entonces igual mantiene su grafía G, no la cambio por J, por ejemplo, ¿correcto? Palabras que terminan en gio, gia o gia con tilde, se escriben con G. Ejemplo, contagio, privilegio, elogio, energía, teología. Excepciones a esta regla, apoplejía, o apoplejía, perdón, bujía, crujía, herejía, lejía o lejía. Esas son las excepciones a esta regla. Palabras terminadas en gión, gionario, gioso, gismo, gésimo, gesimal o gésico, se escriben con G. Ejemplos, religión, religioso, contagioso, prestigioso, vigésimo, analgésico, sexagesimal, trigésimo u energético. Excepciones a esta regla, espejismo o salvajismo, ¿correcto? Sí. En el caso de la regla del uso de la J, ok, hay que ver que son aquellas palabras que pueden terminar en age o eje, ya que se escriben con J. Por ejemplo, lenguaje, personaje, coraje, hereje, vendaje o potaje. Excepciones tenemos ambajes o protege. Formas verbales pretéritas, pasadas y subjuntivas de los verbos decir, deducir, traer, se escriben con J. Cuando llevan G o llevan G. Por ejemplo, dije, dijiste, deduje, reduje, contraje, predije o bendije. Se escriben con J los sustantivos y adjetivos que terminan en gero, gera o gería. Por ejemplo, extranjero, agujero, consejero, relojería, consejería. La excepción sería en este caso el término ligero, ¿correcto? Ya, vamos a ver algunos ejercicios de esta parte para poder pasar en este caso a la siguiente sesión. Ya, completa, por ejemplo, el siguiente enunciado con las grafías adecuadas, ¿no? El pasajero pasea ligero por el pasaje, ¿correcto? En este caso, si decimos pasajero,
termina en gero, en este caso es con J. Ya, pasajero viene de pasaje, cosa que también se escribe con J. Y ligero en este caso se escribe con G. Entonces la alternativa aquí sería, ¿no? JG, J. ¿Cuál palabra está mal escrita, por ejemplo? Amabilidad, divisibilidad, civilidad, movilidad o responsabilidad. Amabilidad está bien, responsabilidad también. Civilidad y movilidad son las excepciones a esta regla, que se escriben con U, que se escribe con V. Aquí, por ejemplo, la palabra mal escrita sería divisibilidad, porque viene de división, ¿correcto? Entonces, al venir de división, debe mantener, en este caso, como está en su estructura, ¿no? Que es con V. Por eso que ahí divisibilidad sería, o sería en este caso, la palabra mal escrita. Ya, a ver, a ver, Johnny, ya la 4. Dice, señala la serie que presenta un error en el uso de las letras. ¿Cuál tiene en este caso un error en el uso de las letras? Correcto. ¿Cuál de las palabras está mal escrita? Tangible, ok, ¿no? Que es con G, ¿correcto? Está bien. Muy bien, Johnny. Ok, a ver. Señala la serie, dice que presenta un error en el uso de las letras. A ver, Daniela. Ya, a ver, ¿qué serie presenta un error en el uso de las letras? Ya la encontré hace rato, ya. Hace rato. Profesor inalienable. Repíteme de nuevo. Inalineable. No. Inalienable está bien escrito. Cuando terminan en ble, se pueden escribir con B. Es mobiliario. Mobiliario se escribe con B, porque viene de móvil, ¿ya? En este caso es con B labial, ¿ya? Aunque móvil es con V, pero en este caso, mobiliario se escribe con B. Cambia en este caso se transforma en este caso la estructura, ¿ok? Muy bien. A ver. Ya, por último, a ver, fácil, ¿ah? A ver, a ver. Por ahí. A ver, Pablo, que no lo veo. A ver, Pablo García, ¿estás ahí? Pablo García no responde, lo voy a anotar en las observaciones de sistema de control. Última llamada. No responde. ¿Ok? No responde a pasora. Listo. A ver, Luana. Luana, ¿estás ahí? A ver, pregunta 6. Marca la alternativa que contenga una palabra incorrecta. Gelatina, jinete, jengibre, potaje o jabalina. ¿Jabalina? No. Porque si tú a ver, si tú me dices que es la V, no es la V. Ok, ahora, si me dices que había que cambiar la J, no. Porque tú le pones la G, diría gabalina. Entonces no es la respuesta. La respuesta es la
C, jengibre. Jengibre es con J, ¿ok? Empieza con J y luego con G, ¿correcto? Entonces ya hemos visto una, ¿no? Una primera lectura ya sobre, en este caso, el uso de estas palabras, ¿no? B, V, la G y la J. Ahora vamos con la siguiente sesión, con la 36. En esta sesión igual vamos a estudiar lo que son el uso de la C, la S, la Z y la X, ¿ok? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, se escribe con C, ¿ya? Vamos a ver en qué caso se escribe con C. Los verbos terminados en sir o ser. Por ejemplo, conducir, decir, fruncir, bendecir, crecer o ejercer. Excepciones a la regla: coser, toser o así. Se escribe con C las palabras terminadas en ansia o encia. Por ejemplo, ignorancia o decencia. Excepciones a la regla: ansia y hortensia, ¿correcto? Se escriben con C el plural de las palabras terminadas en Z, que cambian en C y se añaden es. O sea, si yo tengo un singular que termina en Z, cuando yo lo agregue en plural, le voy a colocar la C y luego le agrego en la terminación ES. Por ejemplo, si yo tengo cruz, su plural va a ser cruces. Si yo tengo arroz, su plural va a ser arroces. Si tengo luz, su plural va a ser luces. Y si tengo paz, su plural va a ser paces. ¿Ok? Entonces, tienes que darte cuenta, si hay palabras que terminan en Z, ¿ya? Si hay palabras que terminan en Z, lo que voy a hacer es cambiar la Z por la C y agregar una ES, ¿correcto? Ya. Se escribe también, dice, con C, aquellas que terminan en ción, por ejemplo. En las palabras que provienen de adjetivos terminados en to o en do. Por ejemplo, ¿no? Adjetivo, afecto. En este caso, yo puedo escribir el sustantivo afección. Admirado, adjetivo. Yo puedo escribir admiración con C, ¿correcto? Delante de la vocal en los tiempos de verbos que llevan Z en el infinitivo. Por ejemplo, empezar. O sea, si el infinitivo es con Z, ya cuando lo conjugue, en este caso, lo voy a conjugar con C. Empiecen. Comenzar. En este caso lo voy a conjugar con comience. Tropezar lo voy a conjugar con tropiece. Y las conjugaciones las voy a escribir con C. Algo similar con, ¿no? O sea, con los sustantivos que terminan en Z y los quiero pluralizar. Algo parecido, ¿correcto? Es algo parecido. Se escribe con C los diminutivos cito, sillo y sus variaciones. Por ejemplo, ratoncito o leoncito. Excepciones llevan S, llevan S, las palabras que llevan S, la mantienen en su diminutivo, o sea, casa, casita, rosa, rosita, a eso se refiere. O sea, la que tiene el sustantivo, mantiene en la estructura está con S, cuando yo le voy a, en este caso, a hacer su diminutivo, lo voy a hacer como diminutivo, en este caso, le voy a mantener la S, ¿correcto? ¿Ya? A ver, ahora vamos con reglas para el uso de la S. ¿Ya? Se escribe con S los adjetivos terminados en sivo o en siva. Por ejemplo, expresivo, pasiva, progresivo. Excepciones, nocivo o lascivo. ¿Ok? Se escribe con S los superlativos terminados en ísimo o ísima.
Importantísimo. Hermosísimo. Excepciones. Todos los derivados de 10, décimo, undécimo o duodécimo se escriben con C. Ya, solo que sean derivados de 10. Se escriben con S los adjetivos terminados en aso, asa, eso, esa, oso, uso, es. Usa. ¿No? Escaso, traviesa, generoso, difuso, entre otros. Se escribe con S los gentilicios que terminan en ense. Canadiense, nicaragüense. La excepción es vascuense. ¿Correcto? Una pregunta. A ver. ¿Qué es un gentilicio? ¿Quién me responde? El que me responde tiene un punto más en una práctica que haya salido mal. ¿Qué es gentilicio? 5, 4, 3. ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Qué es un gentilicio? 5, 4, 3, 2, 1. Se fue ese punto. A ver, gentilicio es, en este caso, un adjetivo que nos señala el lugar donde vive o nace una persona. ¿Ok? Puede ser, le da un sentido de pertenencia a un barrio, a una ciudad, a un país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Canadiense es aquella persona que nace, que nació en Canadá. ¿No? Nicaragüense es alguien que nació en Nicaragua. ¿Dónde queda Nicaragua? ¿En qué continente, en qué parte del continente queda Nicaragua? Niños, ¿no saben dónde queda Nicaragua? En América Central. En el continente americano, en América Central. ¿Dónde queda Surinam? ¿Escucharon alguna vez de Surinam? No, profesor, yo no escuché. Queda en Sudamérica. Al costado limita con Venezuela. ¿Mm? Bueno, no, perdón, estoy diciendo una burrada, no está con Venezuela, pero está cerca de Venezuela. Y ahí es una burrada ya. No es con Venezuela. Pero sí está en Sudamérica, por ejemplo. No se le escucha mucho, pero sí pertenece. Sí, con mucho cuidado, o sea, hay que repasar esas cositas que ya ustedes deben dominar. Pero bueno, ya, vamos a lo necio. Y entonces le decía que tiene un sentido de pertenencia, ¿correcto? En el caso de países de nacimiento, en el caso de ciudad también, en el caso de barrios por donde viven, ¿no? Rimense, Comeño, ¿no? Más que un sentido de lugar de nacimiento es donde vives, ¿no? Chalaco, qué sé yo. Ya, entonces, eso es un gentilicio. Entonces, los gentilicios que terminan en ense se escriben con S, ¿correcto? Salvo vascuense, que por la estructura porque el vascuense es aquella persona que nació en la región española llamada País Vasco, ¿ok? Que en ese caso es una ciudad autónoma de España, ¿no? Tiene un rollo, pero... Entonces, en este caso, su gentilicio es vascuense. Y más que todo por el tema de su estructura, en su última parte se prefiere usar una S. Se escribe con S la terminación sion, ¿ok? De los sustantivos que se derivan de adjetivos terminados en so, en sor, en sible o en sible. Por ejemplo, extensión viene de extenso. Visión viene de visible. Agresión viene de agresor. Se escribe con S la terminación ismo de los nombres. Comunismo, que tanto que muchos hablan pero nadie sabe. Periodismo o neologismo. ¿Correcto? Entonces los ismos se escriben en este caso con S. ¿Ok?
Ya todas estas normativas sí son buenas, sí, es muy bueno que lo practiquen y que lo recuerden porque valen para un examen de admisión. ¿Ya? Un examen de admisión te puede tocar en este caso el tipo de pregunta. Tú tienes que tener todo, ¿no? Tienes que, como te digo, practicarlo, ¿ya? Porque imagínate perder una vacante por no saber una pregunta de normativa, por ejemplo. Puede pasar. Ya, entonces vamos con las reglas del uso de la Z. Se escribe con Z las palabras terminadas en ansa, anso o asgo. Por ejemplo, adivinanza, mudanza, hallazgo o danza. Estas excepciones están en mansa o manso y gansa o ganso, ¿correcto? Se escribe con Z, perdón, cuando la palabra termina en aso o asa, que es un aumento o golpe, ¿correcto? Aumentativo que le dicen. Manaza, carrazo, hojazos, codazo, portazo, ¿no? Se escriben con Z las terminaciones suela o suelo, que denotan disminución o desprecio. Mujerzuela, ladronzuelo, jovenzuelo, ¿no? Entonces, cuando hay esas terminaciones suelo, ya que denotan más que todo un aspecto despectivo, se escriben con Z. En el caso del uso de la X, se escribe con X los compuestos con las preposiciones latinas ex, fuera, más allá de, sin o muy. O extra, ¿no? Fuera de. Por ejemplo, extraordinario, ¿no? Fue lo común. Ex alumno, ya, o sea, perteneció, ya no pertenece. Extramatrimonial, algo que está fuera del matrimonio. Ex novia, ¿no? Cuando terminas con tu crush, ya es una ex, ¿no? Se escribe con X el prefijo griego seno, que quiere decir extranjero o extraño, ¿ya? Xenófilo, xenofobia o xenofilia, ¿correcto? Ya, entonces esos términos, seno, en este caso, es más que todo para denominar un prefijo extraño o extranjero, se escribe con Z. ¿Ya? Veamos en este caso algunos ejercicios. Por ejemplo, en la 1, lo dice el autor, ¿no? Dice, una de las palabras está mal escrita. Mayorazgo, heterosexual, mujerzuela, herbívoro, pelotazo, ¿no? En este caso indica la A, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la terminación es asgo. Y eso se escribe con Z, ¿correcto? Vamos con la 2, ¿ya? Dice, señala la serie que completa los espacios con las grafías adecuadas. Tal vez vaya al cine, pero no te vayas a poner el polo al revés, por favor, ¿ok? En este caso, tal vez, B se escribe con Z porque porque es una expresión, ya, es parte de la estructura. Al cine, con C. Pero no te vas a poner el polo al revés, con S, ¿correcto? En este caso sería la B. Alternativa que presenta una palabra incorrecta. Recesión, atravesar, olvidadizo, controversia o extravagancia. Aquí, por ejemplo, la recesión no está bien escrito, viene de receso. Atravesar, no está bien escrito. Controversia igual, fragancia también. Aquí, por ejemplo, sería olvidadizo, ¿correcto? ¿En qué palabra te hace falta una Z? Tapicito, casaca, poetiza, extenso o calvicie. Muy buena. Acá es muy buena. Veamos.
Calvicie viene de calvo, en este caso, aquí se escribe con C. Extenso, con S. Poetiza, se escribe con S o con Z. Con Z. Con Z, ¿no? A ver. Poetiza. Poetiza. No, poetiza se escribe con S. Poetiza se escribe con S. Sí. Porque viene del latín poetiza. Con doble S. Ok, entonces, con S. Casa. Tapicito. Con S. Y aparentemente tapicito se escribe con Z, pero no lo recuerdo. A ver, voy a consultarlo. Lapicito sí se escribe con Z. Porque viene de tapiz. Tapiz es con Z, por ejemplo. A ver. Diminutivo de tapiz. Viene en francés tapiz con S. Tapicillo, tapicitos, tapicito. No, tapiz. Ya. Pero no. Ya de etimología. Viene del francés tapiz. Ya, ya, ok. Ya, ok. Tapicería. Tapicería, ok. Ya. No. Tapicito, que es un diminutivo. Ya, tapicito es con C. Entonces ahí se Profesor, la equivocaron. 3, ¿cuál es la respuesta? Repíteme de nuevo, no te entendí. Extenso es con S. La 3, ¿cuál es la? Dime. La 3, ¿cuál es la respuesta? ¿Puedes ir a dónde? La Ya. 3. Ya. A ver, tapicito en este caso es diminutivo, pero se escribe con C, no con Z. Entonces acá no hay palabra con Z, ¿no? Ya, entonces, a ver, seguimos. Ya en la última alternativa que presenta una palabra incorrecta. Designación, comprensión, preocupación, posición, o en este caso, precisión. Aquí, por ejemplo, este designación es incorrecto, es con C, ¿ya? Porque viene del verbo designar. ¿Ok? Entonces, en este caso, se escribe con C. Entonces, para recordar, ya antes de terminar, ok, ya, no olvidemos, cuando hablamos, cuando tenemos que escribir con C, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, son verbos terminados en sir o en ser, ¿no? Como en su forma infinitiva. Fruncir, conducir, ¿no? Bendecir, crecer o ejercer. Hay excepciones como coser, toser o asir. Se escribe con C cuando son palabras que terminan en ansia o encia, ignorancia o decencia, ¿no? A excepción, ansia con S y hortensia. Se escribe con C el plural de las palabras que terminan en Z, ¿ok? Como por ejemplo cruz, cruces, arroz, arroces. Se escribe con C la terminación ción en palabras que provienen de adjetivos como to o do, afecto, afección,
admiración, admirado. Delante de la E, de la vocal E, en tiempos de verbos que lleven Z en infinitivo. Empezar, empiecen, comiencen, comenzar, ¿correcto? Se escribe también con C los diminutivos cito, sillo y sus variantes, ¿no? Ratoncito, leoncito. Con S son aquellos adjetivos terminados en sivo o en siva. Expresivo, pasiva, progresivo, ¿no? Excepciones, nocivo o lascivo. Se escribe con S los superlativos terminados en ísimo, unísima, importantísimo, hermosísimo, ¿no? Hay una excepción con los derivados de 10, décimo, undécimo. Se escribe con S los adjetivos terminados en aso, en asa, eso, esa, oso, uso u osa, ¿no? Como escaso, traviesa, generoso o difuso. Se escribe con S los gentilicios, que terminan en ense, canadiense, nicaragüense. Excepción, vascuense. Se escribe con S los que terminan en sion, ¿ya? Por ejemplo, extensión, de extenso, visión de visible o agresión de agresor, ¿no? Y se escribe con S la terminación ismo, ¿no? De los nombres, comunismo, periodismo, neologismo, entre otros. Con Z escribimos cuando las palabras terminan en ansa, anso o asgo. Adivinanza, hallazgo, mudanza. Cuando terminan en aso o asa, ¿no? Que demuestran aumentativo golpe. Manaza, carrazo, entre otros. Con Z se escriben las terminaciones suela, suelo, que notan algo despectivo. Mujerzuela, ladronzuelo. Con X se escribe las preposiciones latinas ex, como extraordinario, exalumno. También el prefijo hexa, hexágono, hexagonal, hexámetro. Y los prefijos griegos seno, como xenófilo, xenofobia o xenofilia. Bien, chicos, eso es en cuanto a la normativa de uso de estas letras. Repásenlo. Ya el jueves tenemos una práctica en clase de esta parte. Estudienlo para que puedan ir bien, estén bien fortalecidos y en este caso puedan sacar una buena nota en esa práctica. Conmigo será hasta el día jueves. Chao, chao.